means echarse un clavado. So that's what I did. But the problem is that I'm very sensitive in my ears. So every time I got into the water, I have to be careful just to do it slow, or my ears have the problem that they always hurt too much. So yesterday it happened that I decided I had the good idea to jump into the water. So I dove and all the water got inside my ears. So I had a terrible earache. So those are the two things that happened to me. I had a stomach ache and I have the earache. So I had some medicine, now feel better. Something interesting because I was having this pain. So I came across this person in a restaurant. They told me that I have the earache. So this person told me that, like a random person, he told me that they use a cigarette that when you have an earache, you have water inside your ears because you are swimming. You can use a cigarette. So you put the cigarette in your ear and it will evaporate the water. So that's what I did, and it worked. But then I also had to take pills, and well, that was the story. But if you want, that is my advice. Si como les pasa a ustedes, tienen un dolor de su oído porque nadan y se les mete el agua, entonces pueden ponerse un cigarro, no sé qué tan bien o mal es eso, pero a mí me funcionó. Pues entonces te puedes poner un cigarro en obviamente con la parte que no quema, ¿verdad? Te lo pones en el oído y te ayuda mucho. So that was what I did yesterday. I was trying everything, but I had to take medicine to make my ears feel better. That's why I'm not going to use my headphones today. I'm going to use my AirPods. Yeah, cigarette, sí. Un cigarro en el oído, si les entra agua cuando nadan. Y eso, porque yo eso sí sufro mucho de los oídos. I don't, that day, on Sunday I feel like doing that. Me quería echar un clavado, pero entré al agua y me entró a los oídos, so it hurt very much. Yeah, that's an advice that I can give you. No, it's not a medical advice. Nada más es como les cuento mi experiencia con el cigarro, ¿no? Entonces, yo no fumo, pero sí compré cigarros ayer y me los puse en el oído y fue lo que me ayudó a calmar más el dolor. It feels warm, right? Feels warm, feels good. And it was all from this advice from the random man in the restaurant, and he recommended me that. Me dijo que era un consejo de su abuela y pues yo lo seguí. It'll help me. All right. So I just want to give you that explanation. I'm not going to use my headphones during this week. So, okay, we're going to start. And what I want to teach you today is like a review of pronunciation, right? I want you to develop good pronunciation, and we are going to learn two things. On one hand, we have fluency and accuracy. So what does it mean to be fluent, right? When you say I'm fluent in English, right? I'm fluent means that you can, the description, right, with this would be like you can interact with people and express the most variety of feelings or situations in that language, all right? So for you to develop fluency, you also need to work on accuracy. Son como dos habilidades que se practican para reading. It can be for reading, for speaking, and listening, right? So we have fluency, fluidez, and accuracy means precision, all right? So something you want to do here is pay attention to first the pronunciation of the words individually. I have here a paragraph from the unit that we are learning, right? And we are going to read it, and we are going to work in the pronunciation in American and British English. Okay. By the way, can you hear me well? ¿Sí me escuchan bien? Because I don't have my earbuds, so I don't know how it sounds. Does it sound good? ¿Sí se escucha bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very well. So that's what we're going to do. Let's read this article. It's about volunteers.
y nos vamos a enfocar hoy en la pronunciación. Very well. So, have you ever volunteered? Guys, have you ever volunteered? ¿Alguna vez han hecho voluntariado? Have you ever volunteered? No, teacher. Okay. Well, recently I've been wanting to help animal refuge, but I still don't know which one is a good option, but I want like to have the initiative to help animals in the street, maybe help any animal shelter. So there's this place where you can go and you can take care of, how we can say, homeless. Homeless significa sin hogar, right? For example, homeless people. I also want to help these homeless dogs, right, in the street. See if we can help animals or something. I don't know. I've been wanting to do that. Okay. So here we have Volunteers Clean Valley Nature Reserve. We're going to read it. We're going to focus more on the pronunciation than the content of the paragraph. Okay. So this is what we're going to do, guys. We're going to read and we're going to try to develop accuracy. Accuracy means to read exactly what it says. Eso es la precisión, leer exactamente lo que dice en el texto. So, what are some of the challenges? That English is not phonetic. So sometimes it's difficult to understand because you can have one word in English and it can have a pronunciation you don't expect, right? Entonces, lo difícil del inglés es que las palabras suelen tener una pronunciación que no esperamos, right? So that's why you have to, first, don't invent the pronunciation, and second, go and find a dictionary like this one in word reference, okay? And here you can find the pronunciation of any word. Incluso las palabras que nos parezcan que son fáciles de pronunciar, tenemos que buscarlas en el diccionario, right? That's the only way we can do it, only using phonetics, right? Okay. So here I can see, right, how I can pronounce the word. So the word is like here, right? Lo bueno de los fonemas es que nos ayudan. Si ya conocemos los fonemas, podemos leer la palabra tal y como está escrita acá, y eso nos da la pronunciación correcta, right? So we have, for example, here, nature. Nature, all right? Nature. Okay. Nature. Okay, very well. Nature. Nature. All right. So, this does American, but the British will be like? Nature. All right. So that's how I can check the pronunciation of every word. So maybe some advice that I can give you right here is, first, you see the syllable. En esta palabra no vamos a leer na, sino se pronuncia como ne. The second thing is that here the T and the U sounds more like a ch, right? Nature. All right. Y el último es la pronunciación de la R y en esta sílaba, right? So in American English va a sonar así la R, va a sonar So it's not like a vibrating R like in Spanish. So you don't say right? No decimos nature. So you don't vibrate, you don't make that R vibrate, right? So you say nature, nature. La clave está en que la R, entonces, la lengua, que en español vibra como rrr, entonces la vamos a pasar hacia atrás, right? So you say and that's the R sound. Now, in British English, you don't pronounce the R, unless it's at the beginning of the word. Entonces, la R en inglés británico no se pronuncia, al menos que vaya al inicio, right? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, pronunciamos nature en inglés británico, nature. But that's also for other thing that we have here, that is a schwa sound. That's another sound that I want you to remember. Si es ver una E que está como de cabecita, ese sonido se llama schwa y es el más débil. Entonces, no voy a jamás acentuar o hacer más énfasis
en la última sílaba. You're never going to say nature, nunca, sino que es la más débil. Entonces, nature, nature. All right. So we're going to see here like some pronunciation tips. I want you to read slow, but with the best pronunciation that you have. Lento, pero con la mejor pronunciación que tengan, okay? I would like to start with Diego. Diego, can you please help me read from last hasta river? Okay, please, let's go. Okay. Last Sunday, about 100 people went to the village nature reserve to clean up the rivers. Okay, very well. Can you please repeat this word? Last. Okay, well, we check the pronunciation, aunque no suena mal, pero la pronunciación precisa, correcta. Well, you have two, right? British and American. Let's use American English this time. Entonces, podemos notar que tenemos este fonema. Entonces, la pronunciación no sería como tal last, right? You need to say like mixing the E and the A vowels and you pronounce them at the same time. Entonces vas a decir no la, sino la. La. Okay? So you would say something like Como una ella. como ella juntos. Exactly. Very well. This is Lea. the phoneme. Esto está no solo en esta, sino en muchas otras palabras, right? Entonces vamos a intentar pronunciarlo de nuevo. Last. 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 Exactly. Entonces no last, sino last. Very well. In the British would be like lost. Like longer, right? Pero quizá nos interesa más el americano. My advice is always that you know, the problem is that I've seen that many students have failed when they are in a course where they learn the British English, right? El consejo es que siempre aprendas inglés, el tipo de inglés con el que vas a interactuar más, right? Entonces, por ejemplo, el inglés americano, pues es más probable por la cuestión de las películas, right? Now, there are many British series too. But unless you are going to London, you know, any city in the UK, or you're going to travel directly there, I recommend you first try to practice the American pronunciation, right? Porque si la pronunciación británica, pues puede confundir mucho, es más difícil de entender, sobre todo si vienes iniciando, right? So, they say there are even some people, not Mexicans, but people in general say, you think that you are fluent in English until you listen to a Londoner. Piensas que eres fluido en el inglés hasta que escuchas un londinense. Y muchas veces sí, tienen acentos un poco extraños, right? So I think the best thing you can do is try to stick to the American. But my best recommendation is that you listen to or watch YouTubers from Canada. Canadian YouTubers have a very understandable speech, right? El inglés canadiense es como una mezcla del americano y el británico. Entonces, lo que tiene también el americano es que tiene muchas contracciones que no son del todo correctas o se comen palabras. Sobre todo, por ejemplo, neoyorquino, ¿no? El inglés neoyorquino o el inglés más marcado de algunas partes de los Estados Unidos es un poco más difícil, right? El inglés canadiense es como un inglés americano, pero más clarito. So, I'm sure that if you understand like, I don't know, 60% in British English, well, you will understand 70 or 80% in American, and you will stay like a 90% in Canadian English. Entonces, vean películas canadienses o escuchan a YouTubers canadienses porque su pronunciación es muy clarita, es muy fácil de entender, es muy buena. I recommend that you do that. All right. Pero aún así vamos a ver las diferencias entre ambos, right? Entonces, sí, tenemos que hacer estos, que nunca nos confiemos en lo que creemos que se debe de leer la palabra, right? Tenemos que verlo en el diccionario. No podemos nosotros, por nuestra propia cuenta, saber cómo se va a pronunciar una palabra porque el inglés no cumple con las mismas reglas de pronunciación que el español, right?
So here you would, let's say, okay, aquí tenemos otro ejemplo. About es otra palabra que no se pronuncia about, right? But if you go and check the pronunciation of the word, tell me what you find here. Entonces notan que aquí no hay, en la fonética, tanto en inglés americano como en británico se pronuncia igual. Pero notan que no hay una A al inicio. ¿Qué hay en lugar de la A? Es como una E, pero baja. Exacto, es una E que se pronuncia quedito, ¿vale? Se llama schwa, ese fonema. Entonces no vamos a decir about, vamos a decir about. Y esta E de cabecita, el sonido schwa, también desaparece de la pronunciación cuando lo pronunciamos rápido. So in English is a little bit tricky with the pronunciation, right? Algunos sonidos también desaparecen de la pronunciación al hablar rápido. Uno de ellos es sobre todo el schwa. Entonces, el schwa que está en esta palabra nos indica que la primera sílaba es débil. Entonces, no voy a decir about. About, nadie lo pronuncia así. Es como una E, es un sonido más, podríamos decir, disimulado. Entonces, vamos a decir algo como about. About. Muchas personas incluso escriben, por ejemplo, en WhatsApp así, ¿no? Como así, about. Entonces, si ponen el apóstrofe y quitan la A, porque así es como se pronuncia. About. About. Entonces, aquí no diríamos about 100 people, sino about 100 people. All right. So pay attention to the words, which of them have the schwa. Entonces, pueden buscar en el diccionario la palabra que tengan duda, cuál tiene schwa. No todas las palabras tienen schwa, pero las que tengan tenemos que esforzarnos por pronunciarlo así. Este concepto también no existe en español. No tenemos un sonido schwa, pero en muchos otros idiomas sí los hay, right? Very well. Other thing that I would like to focus in, because I noticed in Diego's reading, which was good, but we can improve, is this word, right? Escuché que, por ejemplo, Diego pronunció valley, right? But we're trying to pronounce like the V, so it sounds like valley. Valley, que es una V dentro labial, right? So you don't say V, right? You pronounce like that, sir. You pronounce V, que es como mezclar la V con la F, right? So in Spanish, we don't have this again, right? So that's why you need to make an effort to pronounce it like this. Entonces, por ejemplo, si tengo una palabra como, I don't know, Barney, you know, the character. Entonces, esta veces se pronuncia así, ¿no? Ba, como en español. But the V is not pronounced like that, so it's like softer. Entonces vas a decir valley, all right? Okay, so here we have many words that have the V. We have valley, we have reserve. Aquí la V al último va a sonar más como una F, right? Reserve, valley, river. Entonces no river, river. Now, another thing you can notice, right, is that, for example, the word river tiene una R que no se pronuncia así, ¿verdad? No digo river, right? Entonces, esa R en español tenemos que evitar pronunciarla así, sino como una R que no hace vibrar, que no vibra en nuestro paladar, la lengua, right? Here you have a Sick English sound because it's one of the sounds that are like the most important or relevant in English, right? And that a native English speaker has it, but for us can be difficult. Entonces, la R es un sonido especial, right? Con respecto al español. Entonces, tenemos que procurar pronunciarla, no, por ejemplo, waiter, perfect, sino que la lengua que suena la R como trrr, hay que pasarla hasta atrás, la parte más atrás que podamos de nuestra palabra. Entonces voy a decir waiter. So you listen to that R, waiter. No suena tanto como una consonante, sino como otra vocal, right? Perfect, no perfect, right? Entonces,
en inglés británico incluso es más notorio, más bien la R no suena, entonces es más notorio este sonido, right? En inglés británico sería waiter, de plano no suena la R, perfect, ¿ok? Entonces, al menos que esté al inicio la R, en inglés británico no va a sonar la R, right? Por eso les digo, es complicado que cuando estás aprendiendo, intentes con el británico, porque vas a escuchar waiter, perfect, y tú, ¿qué es eso, no? No vas a poder entenderlo como, por ejemplo, si alguien dice waiter, perfect, entonces detectas la R y tienes una idea de cómo se escribe la palabra. Ok, now, entonces la palabra sería valley, right, la que tenemos aquí, pero noten que entonces tampoco es una F, no digo valley, pero es una mezcla entre la F y la B. Entonces diríamos valley, valley. Se fijan, es como un ligero mordisqueo en sus labios, como cuando es así, right, valley. Entonces no valley, va, no, sino va, valley. Okay, very well. So pay attention to each word closely, how to pronounce it. So, last. Noten que también la T no suena. Las T's cuando están al final no tienden a tener un sonido fuerte. Entonces, sí, la palabra es last, pero en realidad la T no suena. Right? Last. Sobre todo porque después tengo otra consonante. Entonces, aquí voy a pronunciar last y conecto con la siguiente palabra que es Sunday. Entonces vas a decir last Sunday cuando estás hablando rápido. Dices last Sunday. No vas a decir last Sunday. Es decir, last Sunday. Okay. Last Sunday, about 100 people went to the Valley Nature Reserve to clean up the river. Os check, no up, sino up. Y todo esto lo pueden verificar ustedes mismos al ir al diccionario y obtienen la pronunciación correcta, right? Y les va a decir el fonema cómo se pronuncia, como aquí. Up, up, no up, right? So that's the first step, right, guys? Remember, the pronunciation is key in English. If you want to improve, you want to start speaking, understanding more, right? So don't worry, you can do it, but the first thing is try not to invent the pronunciation, right? Entonces, a lo mejor ya quisiera poder entender películas, series. Aquí hay varios factores que ahorita vamos a ver de cómo puedo desarrollar fluidez y cómo puedo entender mejor. But the first thing is accuracy. You need to be able to know the correct pronunciation of the words. Deben de saber la pronunciación correcta de las palabras, right? Pero eso no se puede adivinar. Eso lo tienen que ver en el diccionario y familiarizarse con el sonido, right? Ok, una persona nativa del inglés va a saber decir up y nunca va a decir up porque así lo ha escuchado toda su vida. Pero como nosotros aprendimos español de niños, entonces estamos acostumbrados a otras reglas de pronunciación. Lo malo es que trasladamos eso a lo que es el inglés y es distinto, ¿right? Entonces aquí leemos U y P y quiero decir up, pero en realidad pues se va a pronunciar up. But that's not your fault. Eso no es su culpa, sino simplemente que así lo aprendimos el idioma de español. Entonces, ahora son otras reglas de pronunciación, right? So that's the first thing. You have to develop accuracy. Muy bien, antes de ir al siguiente punto, me gustaría que Lisbeth leyera la siguiente parte. Igual, no vamos a leer rápido, solo lo mejor que podamos. Vamos a leer desde the hasta environment. Let's go, Lisbeth, please. The event was organized. Okay, don't worry. ¿Qué hacemos? Vemos una palabra, estamos seguros de cómo pronunciar. Entonces vamos a word reference. Ok. ¿Cómo se pronuncia entonces? Esa es una O larga. Ahora sí. ¿Cómo pronunciarías? Organized. Exactly. Very well. Continue, please. No puedo ver la lectura, teacher. Ok, ahorita debe de aparecer. Okay. The event was organized by the Valley Conservation Society, which helps to protect the environment.
Ok, vamos a revisar cómo se pronuncia sociedad, right? Let's see. Please, could you pronounce this word? Entonces, en vez de so, vemos que los fonemas dice se, se. Right? Okay, so please vet. Society. Excellent, you see? So, big difference when we see the phonemes. Muy bien, society. Y sociedad en inglés británico. Acuérdense que la T en inglés británico es fuerte, en inglés americano, si está en medio de dos vocales, lo diremos como una R, right? So, society, society or society, right? That's why it's important, si no toda la vida vamos a decir como society, y society, pues no suena, es decir, todo el mundo lo va a entender, si tú dices society, pero va a sonar algo extraño, no natural, right? So that's the idea. That's what it helps you. Now, here we never talk about the accent, right? Hay muchos que dicen, es que no quiero hablar con acento, o a lo mejor dicen, tú hablas muy bonito, hablas sin acento, right? Pero aquí el acento no tiene nada que ver, y de hecho, el acento no es algo malo tener un acento, right? It's like you live in different parts of Mexico. Some of you are from the north, or some of you are from Mexico City. Some of you are from the south, right? And you have different accent. Does that make you be a bad a bad Spanish speaker? No, right? Entonces el hecho de hablar un español con un acento distinto de acuerdo a la región de la que seas, no te hace que hables mal o bien el español, right? But the pronunciation is what changes, right? So here in English is the same. You will always sound like a little bit like a Spanish person. Entonces siempre puede ser que ustedes tengan y puedan otras personas notar que ustedes son latinos, right? Bueno, mexicanos, porque van a tener su acento, vamos a tener nuestro acento de nativos, porque pues está muy metido en nosotros nuestra lengua materna. Entonces, nuestras consonantes son suaves, quizá hablamos un poco más rápido, y eso no lo se puede cambiar del todo, pero eso no es un impedimento para desarrollar fluidez, right? But what I want you to develop here is your pronunciation, not your accent, okay? Very well. Okay. So we get back here. I don't know why it's changing. Muy bien. Entonces, y aquí vamos entonces a repetir la palabra, por favor, Lisbeth. So you would say organized. Y aquí la Z, recuerden que también debemos de pronunciar la Z como una Z en las reglas del inglés. So la Z en inglés se va a pronunciar así. Z. Entonces aquí diríamos organized. Organized. Y aquí sí es como a veces un esfuerzo muy consciente de decir, no es organize, es organize. Organized. Aquí lo mismo con was, que aunque no tiene una S escrita, pero la fonética nos indica que se pronuncia como Z, right? Entonces no was, sino was. Was, right? So again, please, Lisbeth, organized. Organize. Very well. Valley. 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 Muy bien, no va, sino va. Va. Valley. 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 Intenta introducir un poco sonido F cuando hay V, right? Valley. 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 Conservation. Now you. Conservation. Conservation. Very well. Excellent. Okay. Also, when you have the T-I-O-N ending, todas las palabras que terminen en T-I-O-N o S-I-O-N, como conversation, television, industrialization, organization, right? Todos ellos van a notar que tienen un sonido schwa.
todos, sin excepción, tienen sonido schwa, es decir, esta última sílaba, que puede ser T-I-O-N o puede ser S-I-O-N, va a pronunciarse como jen, jen. All right, so the idea is that you don't say shon, porque sí, visiblemente para nosotros esto es una O, pero no pronunciamos shon, sino jen, jen, como una E, right? So please repeat this bit, conversation, conversation. Conversation. Excellent, very well, so now it's better. And now the last word, I don't know why it keeps changing. Sorry. Okay, and the last word here is environment. Environment. Entonces, si ven ustedes la palabra del diccionario, no voy a decir en, sino in. Eso lo pueden ver ahorita en el diccionario. Si quieren, busquen esta palabra y entonces esto es in, la V endolabial, inva, inva, environ, environ, environment. Y la T no suena. Environment, environment. Please, Lisbeth, can you repeat environment? Environment. Okay, now let's try to do it again. De nuevo, de lento, pero con buena pronunciación. The event was organized by the Valley Conservation Society, which helps to protect the environment. Now you. Now, please, Lisbeth, again. The event was organized by the Valley Conservation Yeah, Society. conversation, conservation. Oh, sorry. Conservation Society. Podemos which decir helped- society, que sea americano, o society, que sea británico, pero no society, porque nos quedaríamos en medio de esas dos pronunciaciones, ¿ok? Society. Society. Entonces esta T que suene como una R. Society. Society. Excellent. Okay, the event was organized by the Valley Conservation Society, which helped to protect the environment. Environment. Excellent. So the idea is if you're struggling with accuracy, you have to repeat the word until you get the correct pronunciation. Entonces repitan la palabra hasta que puedan tener la pronunciación correcta. Okay, so that's about the accuracy. Así podemos desarrollar precisión, que es el primer paso, right? Después trabajamos en fluidez. So the next thing is, now let's say that you can pronounce every word correctly. Ya digamos que pueden pronunciar todas las palabras correctamente en un texto. Para practicar esto no necesitan un texto muy largo, puede ser un párrafo cortito. So now this is what you're going to do. The fluency is not speaking fast, right? Fluency is connecting the words so that you have little hesitation, right? La palabra hesitation quiere decir como duda, right? Cuando tú dices, I hesitate, quiere decir que no estás seguro, es como dudar de algo, right? Or don't hesitate in asking. Don't hesitate in asking, eso quiere decir, no dudes en preguntar, right? So, la palabra hesitate, cuando hablamos de hablar un idioma, right? Son esos pequeños espacios entre palabras que no son necesarios. Es decir, leer así como, the event was, entonces eso podemos corregirlo, right? So this is what you're going to do. You're going to connect the ending of one word with the beginning of the next one. Conectar el final de una palabra con el inicio de la siguiente. So, for example, right here, if we go to the beginning, tengo last. Entonces, S con S, entonces voy a leerlo como si estas dos palabras fueran una sola. Last Sunday. Last Sunday. No last Sunday.
porque ya rompo con la fluidez. Right? Last Sunday. Para llegar a este punto, ya tenemos que haber investigado la pronunciación de cada palabra y asegurarnos que tenemos la pronunciación correcta. Entonces ahora me voy a enfocar en la fluidez. So say, last Sunday, about 100 people. Entonces, en vez de decir about 100 people, sino todo junto. Last Sunday, about 100 people went to the Valley Nature Reserve to clean up the river. Entonces, todo lo voy a conectar el final de una palabra con la siguiente. Right? El final de una palabra con el inicio de la siguiente. So, okay. The event was organized by the Valley Conservation Society, which helps to protect the environment. Okay, now can I ask, Osvaldo, can you read the next part? Vamos a intentar leerlo con la mejor pronunciación y también con la mejor fluidez que puedas, desde every hasta river. Okay. Every year, local volunteers clean up trash that is thrown on the river. Okay, can you read a little bit faster, please? ¿Lo puedes leer un poco más rápido? De una vez. Every year, local volunteers clean up trash that is thrown in the river. Okay, now try to get rid of the gap between the words. Vamos a intentar eliminar ese espacio que haces entre las palabras. Ok, entonces lo que vamos a hacer es no hacerlo con todo el párrafo, sino con una parte del párrafo o de lo que queremos leer. So here you would say, every year. En vez de every year, vas a decir every year. Every year. Okay. Local volunteers. Local volunteers. Okay. Volunteers. Can you repeat? Volunteers. Volunteers. Ok, aquí estás leyendo como volunteers, pero aquí se llama volunteers. Volunteers. Volunteers, exactly. Volunteers. Okay. Now, other thing that I want to tell you is that the word local, si se fijan, lo estoy pronunciando, no estoy diciendo local, sino local. So what am I doing? Okay. Another key English sound is the L, right? La L en inglés no es una L como en español, es una L palatizada. Means you have to put your tongue in very close and to take as much surface on your palate as possible. La lengua debe tocar la mayor superficie posible de tu paladar. Entonces, eso va a provocar que suene una L, que es como si te la estuvieras comiendo. Por ejemplo, la palabra león, no digo lion, sino lion. La. No es L, no digo la, sino la. Lion. Lion. So, here you will try to sing with these words. No digo wall, sino wall. Wall. Okay, that's both for American or British English. Beatles, pickle, right? Entonces, en esta palabra evito decir lo y digo law. Local. Every year, local volunteers. Ese es un sonido muy nasal, la L, es decir, que suena, no quiero sonar grosero o nada por el estilo, pero un poco como, no sé si conocen lo que es gangoso, right? Entonces, como si estuviéramos enfermos también de gripa, ¿ok? Eso es como vamos a intentar pronunciar la L. Local. Every year, local. So you try to spell it, please, again. Every year, local. Every year, local. Exacto. Esa es una L en inglés, right? ¿Puedes decir ahora león? En inglés. Lion. Lion, exactly. Lion, no? Lion. Very well. Aquí la V, entonces no digo vo, digo vo. Volunteers. Volunteers. Excellent. Un poco como con F, ¿no? Volunteers. Como con F, volunteers. Yeah. Okay. Thrown.
Please repeat thrown From. and river. I use in the river or in river. Just try to say river. River. Excellent. Okay. So now you try to say it together. Vamos entonces a leerlo todo junto para desarrollar fluidez. You say every year, aquí se nos pide hacer un espacio porque hay la coma, pero los demás no. Every year, local volunteers clean up trash that is thrown in the river. Now you. Every year, local volunteers clean up trash that is thrown in the river. Excellent. Okay, that improved. Perfect. Now, Carla, please, desde this hasta can't. Vamos a intentar leer con la mejor pronunciación y fluidez también, please. This year I was one of them. We pick up hundreds of plastic bottles, plastic bags, and metal cans. Thank you. So far we have seen, right? Accuracy, precisión, fluency, fluidez, and now you need to learn about contractions. So we have natural contractions and we have informal contractions or formal or informal, right? Hay contracciones naturales, formales, aceptadas por la gramática, que es, por ejemplo, don't, am, I'll, I've, right? Son contracciones que están bien tanto en inglés hablado como en escrito. So every exam in formal English, it's like, okay, good. But there's also some kind of informal contractions, and they are in the spoken English, but not written one. For example, going to, suena como gonna, want to, ¿cómo sería want to? La contracción. Wanna, yeah. We have gotta. Gotta es interesante de que se contrae en 4 palabras. Ok, esta expresión I have got to es la manera británica de decir tengo que. So, you say I have got to, se contrae como I've got to, hasta ahí sigue siendo correcto de acuerdo a la gramática. Pero también dicen I got to, que ya no sería correcto, y I gotta, que gotta es comerse o utilizar got y to. Entonces, cuando dices gotta, significa tengo que. I gotta. Entonces, tenemos gonna, wanna, gotta. Y también está la contracción de have to, que significa should, deberías, y suena como oughta. Entonces, tenemos gonna, wanna, gotta, oughta. And this kind of contractions exist all the time in spoken English, but not in written English. So you should never write this in an exam, or you should never write this in a CV, right? Or during something formal that you do at work, because it's very informal. So you only leave that for your friends when you're on WhatsApp or when you have conversation, right? Okay. Y esta contracción them, también es normal que them se contraiga de manera informal como M. Ok. Entonces them eliminamos las 3 primeras letras. Aquí digo them. Ya saben que esta TH no se pronuncia como la T, sino digo them, digo them. Pero puedo eliminar esto. Y entonces solamente digo la E y la M, digo M. Entonces dirías, I was one of M. Pero las contracciones como estas que les mencioné solo tienen sentido si hablas con fluidez, es decir, no así como lo acabo de leer. So you will pronounce something like, I was one of them. I was one of them. Si se fijan, tampoco estoy hablando tan rápido, pero sí es fluido porque estoy conectando todas las palabras. I was one of them. I was one of them. I was one of them. This year I was one of them. So it's easier. The point is English wants to be easy to be pronounced. In English,
Recuerden, les he dicho alguna vez, el inglés es un idioma flojo, quiere evitarse la fatiga, entonces utiliza contracciones que en un inicio pues no sean correctas, right? As you say, I was one of them. This year I was one of them. We picked up hundreds of plastic bottles, plastic bags, and metal cans. También la palabra metal, en realidad voy a pronunciar metal, si fuera inglés británico, es decir, enfatizar la T, o como R, metal, right? Metal, metal, que suena muy parecido a la palabra medalla también. Metal, metal. A metal, metal. All right. So, Carla, let's read again. Fíjate cómo lo leo. Después lo intentamos conectando las palabras con más fluidez. So, this year I was one of them. We picked up hundreds of plastic bottles, plastic bags, and metal cans. Now you, please. This year I was one of them. We pick up hundreds of plastic bottles, plastic bags, and metal cans. Very well. Now, an advice, something that I recommend you to when you read is, you know, once you're fluent, ya una vez que tienes cierta fluidez, entonces cuando lees, intenta que mientras vas leyendo, intentas leer la siguiente palabra. Es decir, por ejemplo, aquí yo voy a leer that stuff, pero ya mis ojos están en la siguiente palabra que voy a pronunciar. Así de hecho leemos en español, como ya estamos familiarizados con las palabras, entonces no me detengo mucho en la palabra que estoy viendo, sino inmediatamente que termino de leer una palabra, ya estoy sobre la siguiente, right? So that's how you can develop it. Very well. Please, Cesar, can you read desde that hasta disgusting? Yes, teacher. That stuff was disgusting. Excellent. So see, stuff Stuff was was disgusting. disgusting. Yeah. Also remember, we have the ing ending. La G no suena, right? No procuro no decir disgusting, just disgusting. Sin la G. Okay? Disgusting. Okay. Disgusting. Very well. So yeah, stuff was disgusting. All right. Entonces, ya vimos fluidez, perdón, precisión, fluidez. We also saw contractions, informal contractions. Por ejemplo, aquí en vez de them voy a decir em y conectar las palabras. Now, the next thing is you also bring some life to your reading. Darle vida a lo que lee, right? That means showing feelings as you read. So we're doing this with reading, but the idea is you also do it while you speak, right? Entonces, practicamos con reading, pero la idea es que también hablemos de esa forma como leemos. So, what I'm telling you, right, is, por ejemplo, aquí tenemos la palabra disgusting. What is the meaning of disgusting? Como desagradable. Ya, asqueroso, desagradable. Y aparte tenemos el signo de exclamación. Entonces, deberíamos de pronunciar, that was disgusting. Like that. Or we would say more like, that stuff was disgusting. Right? Try to bring life to what you're reading. Stuff es esa cosa. Stuff es cosa, como en general. Eso, esa cosa, en general. Como thing, so you say stuff. So also try to bring life to what you're reading. If you're always speaking flat es como plano, right? Entonces siempre hablar así como plano, sin emociones, entonces va a hacer que sea incluso más difícil pronunciar. Cuando hablamos y ponemos emoción o sentimiento a lo que estamos leyendo, tampoco es exagerar, pero que los sentimientos reflejen lo que está escrito o lo que queremos decir, nos va a ayudar a pronunciar, right? Now, when you speak, it's not only about pronunciation and fluency, you also have some intonation patterns, all right? The intonation patterns son como patrones de entonación. Y eso depende de la persona, depende del lugar en el que haya nacido y de lo que quiera decir, right?
Depende si la persona está aburrida, si está emocionada, también eso afecta hace que fluctúe la entonación que tienes. So means that you speak like higher pitch, tampoco es gritar, pero simplemente el tono de voz aumenta y baja, right? According to what you want to say, it's not flat. So try to bring life what you're reading, right? We're seeing several advice. Now this is, vamos a ponerle vida a lo que estamos leyendo, intentar darle un poco de emoción, de acuerdo a lo que estamos leyendo, aunque no sea algo interesante. Por ejemplo, lo siguiente que tenemos es, the society also removes non-native plants from the land near the river. Entonces, a lo mejor aquí no hay una emoción clara, pero a lo mejor tú quieres enfatizar lo que tú quieras. Por ejemplo, quieres enfatizar que las plantas no son nativas. Entonces, aquí, si quieres enfatizarlo, el tono de voz aumenta en esta palabra. The society also removes non-native plants from the land near the river. Si quieres enfatizar que para ti lo importante es que es en el río, entonces vas a decir, the society also removes non-native plants from the land near the river. All right? Si lo que quieres enfatizar es que la sociedad lo hace, entonces, y es, the society also removes non-native plants from the land near the river. So, try not to do it flat, no lean así plano, intenten variar su tono de voz según lo que quieran enfatizar, right? Now, that's why you also need to understand a little bit what you're reading so you can give the correct emphasis. Ok, fíjense, por ejemplo, en lo siguiente, dice, estas plantas matan a las otras especies. Entonces, ¿en dónde voy a poner el énfasis? En el verbo, right? So that's what you need to do, right? So, for the next part, please, Edwin, help us read. Vamos a leer desde these hasta biodiversity. I know we have some tricky words, hay unas palabras complicadas, pero vamos a leer desde these hasta acá. Let's go. These plants kill off native species and affect biodiversity. Okay, very well. Okay, so this word we would say these. These. Okay, la S, aunque hay una S, en realidad pronunciamos como Z. Okay, so please say these. 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 Yeah. These. All right. We have, aquí puede decir native o native. Native is like the best, right? Can you say native, please? Native. Native. Very well. Y el siguiente es species. 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 Y también tienes species, que serían especias. Entonces, cuidado. Species, species. Biodiversity. 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 Exactly. Very well. So good pronunciation. De nuevo, todo lo que estoy diciendo ustedes lo pueden corroborar, pues viendo en el diccionario la fonética y aparece exactamente cómo debe pronunciarse la palabra. ¿Ok? Oh, sorry, I made something. Just let you know the next partners, now that I'm here. All right, so, ahora vamos a leer nuevamente, pero enfocándonos en kill off, que es lo que queremos enfatizar, que matan a otras especies. Podrías entonces hablar nuevamente con énfasis, con fluidez, y en estas dos palabras sobre todo. Let's go. ¿Cómo se decía native? Native. Native. Okay. Yeah. These plants kill off native species and affect biodiversity. Ok. Nos falló species. Species, Okay. porque spices son las especias, like pepper, Okay. paprika, right? Species. 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 Biodiversity. Species biodiversity. Ok, otra vez. Let's go. These plants kill off native species and affect biodiversity.
Exactly. También si revisamos la palabra affect, vamos a ver que hay un sonido schwa, entonces es débil y procuro no decir affect, sino effect. Effect. Very well. Entonces, haciendo énfasis, these plants kill off native species and affect biodiversity. Haciendo énfasis en kill off, entonces las emociones que le pongas y el patrón de entonación va a hacer que seas más fluido, right? So now you're speaking like more natural. Okay, very well. So, you know, also don't feel really bad about it. You have to try to use your English. On Sunday, el domingo, había un argentino que nos estaba dando un tour. Bueno, pues estábamos ahí en el tour, había unos británicos, había un chileno, mi esposa que no habla español, right? Y pues esto notamos, bueno, yo lo noté, ¿no? En vez de species, digo spices, pero es decir, realmente las personas, por ejemplo, que viven del turismo, necesitan hablar inglés aunque no lo hagan al 100% correcto. Eso es algo bueno, que ellos mismos se empujan, se obligan a sí mismos a hablarlo, porque es de lo que viven, right? Y no tienen una pronunciación perfecta, pero se entiende. Entonces, esto les va a ayudar, les va a dar confianza, pero sobre todo lo más importante es que practiquen, que se esfuercen por algo que pueden hacer, es incluso grabar su voz. Graben su voz en WhatsApp leyendo algo, escúchense, comparen con Word Reference y ven si su pronunciación corresponde. Y si pueden mejorar algo. That's something that is going to help you. A veces cuando nos escuchamos nuestra propia voz nos da un poco de cringe. Eso me pasa a mí con las grabaciones de clase. Digo, hablo muy, muy raro. Pero grábense ustedes y escúchense ustedes y van a notar cómo pueden mejorar, right? That's some advice that I can give you. Now, tomorrow I want to emphasize it in conversation. Mañana vamos a practicar con conversación. Aquí fue con lectura, pero ahora vamos a practicar la fluidez con algunas conversaciones, all right? So you can also feel like, okay, I can read good, but that's why it's not about reading. Aquí el punto no es tanto que lean bien, ¿verdad? Pero que leyendo bien te ayuda para poder hablar mejor en English, right? Okay, very well. So we're done for today. Any questions you would like to ask? ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte, no, teacher. Okay, perfect. Okay. So, see you tomorrow. Yeah. ¿Podría pasar los links de las clases de jueves y viernes? Es que no pude entrar. Okay. Yes, for sure. So take care, guys, and see you in the next class. Goodbye.